Buenas tardes, hermanos, hermanas. Hoy nos toca desarrollar la cuarta lección del curso de hermenéutica. Esta lección lo veo como un refuerzo de lo que ya hemos visto en las tres primeras lecciones. Es para tener en claro qué es lo que debemos hacer nosotros como intérpretes. La lección 4 trata sobre las obligaciones que tiene el intérprete. Vamos a ver 9 obligaciones que tiene el intérprete. Primero, necesitamos tener una vida espiritual. ¿Qué habíamos dicho en unas de las lecciones anteriores? De que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro de psicología, no es un libro que nos enseña buenos modales, no, nada de eso. La Biblia es un libro espiritual, escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que fueron inspirados por Dios. Y por eso es que requerimos estar en la misma línea, es decir, tener una comunión con el Espíritu Santo para poder entender las cosas que Dios nos quiere enseñar. En 1 Corintios, el capítulo 2, verso 11 al 16, vamos a encontrar que dice lo siguiente. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Acá podemos ver que cuando nos acercamos a estudiar la Biblia, vamos a conocer cosas maravillosas de parte de Dios. Pero ¿cómo se nos va a dar a conocer esas cosas maravillosas? Cuando tengamos una comunión con el Espíritu Santo. No pueden recibir estas verdades, no pueden conocer estas cosas maravillosas que Dios tiene si es que no tienen una comunión con el Espíritu Santo, porque no lo van a entender, no van a poder interpretar. Es por eso que hay que tener una comunión con el Espíritu Santo. La segunda obligación del intérprete debe tener una vida de oración. Este segundo punto tiene mucha relación con la anterior porque tenemos que tener en claro que antes de leer la palabra de Dios tenemos que tener un tiempo de oración. Debemos separar un momento para poder conversar con Dios. ¿Y qué significa oración? Según el diccionario, oración es conversar con Dios. Es un momento en el cual puedes darle gracias a Dios, puedes glorificar a Dios. También la oración significa dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad. En nuestro caso, a nuestro Dios, al único Dios. A veces creemos que solo la oración existe cuando separamos un tiempo en nuestra habitación y estamos a solas, a veces nos ponemos de rodillas y solo creemos que ese es el momento de oración. Es un momento que separamos para conversar con Dios y no sufrir interrupciones, sí. Pero oración es conversar con Dios y podemos conversar con Dios durante todo el día. En cualquier momento. Una frase corta, una frase extensa, va a depender del momento, de la circunstancia y lo que estemos haciendo, pero siempre debemos tener una conversación con Dios durante nuestro día. El tercer punto es que el intérprete necesita tener humildad. Si vamos al diccionario, ¿qué significa humildad? Humildad es una virtud que nos permite conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia. Es decir, que cuando nosotros nos vamos a acercar a estudiar la palabra de Dios, tenemos que reconocer nuestras limitaciones, nuestras fortalezas y actuar conforme a ellas. Entonces, si nos acercamos a leer la palabra de Dios, tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No debemos acercarnos a estudiar la Biblia con una actitud soberbia de que lo sabemos todo, de que somos autosuficientes. No. Eso no, requerimos
la ayuda del Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios. La cuarta obligación de un intérprete es que debe tener responsabilidad objetiva. Ser objetivos es retirar de la interpretación todo lo que nosotros creemos, nuestras opiniones, y centrarnos solo en lo que el Espíritu Santo nos está dando a conocer. Todo aquello yo creo, yo siento, aquello que es subjetivo, lo debemos retirar y centrarnos básicamente a lo que está escrito y lo que el Espíritu Santo nos está revelando en ese momento. La quinta obligación que tiene que tener un intérprete es debe aplicar las reglas de interpretación. Si no aplicamos las normas y principios para estudiar la Biblia, pueden pasar dos cosas. Primero, que nos vayamos a un extremo de que todo lo espiritualicemos y no podamos estudiar a detalle la palabra de Dios. Lo segundo que podría pasar es que solo recibamos letra fría cuando la palabra de Dios es viva y eficaz. Sexta obligación del intérprete: debe ser amante de la verdad. Siempre debe prevalecer la verdad. Así nos duela, así nos muestre las cosas que estamos haciendo mal, así nos sintamos afrentados, confrontados, así nos sintamos mal después de haberla leído porque nos hizo ver nuestros errores. Siempre debe quedar la verdad y por nada debemos alterarla. Séptima obligación del intérprete: debe ser paciente en el estudio. El estudiar la palabra de Dios necesita de tiempo. Nos va a tomar tiempo. Va a ser necesario que tengamos las herramientas a nuestro lado, que tengamos un tiempo de oración, que tengamos la guía del Espíritu Santo. Así que hay que ser pacientes y continuos en el estudio de la palabra de Dios. Cada uno tiene su tiempo de estudio, cada uno tiene su modelo de estudio. Lo importante es estudiar, ser continuo y tener el hábito de estudiar la palabra de Dios. Octava obligación del intérprete: debe tener una actitud de compromiso. ¿Qué es compromiso? Compromiso es una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Cuando hablamos de el compromiso del intérprete, es que estemos comprometidos al estudio de la palabra de Dios, sabiendo de que el estudio influye en nuestra vida interna y externa. La última obligación del intérprete, la novena, es debe tener un espíritu de mediador. ¿Qué es un mediador? Mediador son las personas especializadas que facilitan el diálogo entre las personas que concurrieron al proceso de mediaciones. Son personas imparciales, o sea, de que no favorecen ni a uno ni al otro, que facilitan el diálogo entre las partes del conflicto para que encuentren una solución. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, primero es porque nosotros la necesitamos, la requerimos, porque en ella encontramos vida, en ella encontramos fortaleza, en ella encontramos las cosas que debemos corregir. Pero también la estudiamos para poder transmitirlo, para poder darlo a conocer a otras personas, para ser un medio o un vaso que Dios pueda usar para llegar a otras personas. Ser quienes podamos enseñar a otras personas a lo que ya hemos aprendido, lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha regalado. Eso debemos ser nosotros, mediadores. Esas son las 9 obligaciones que debemos tener todos nosotros. En estas primeras clases hemos visto el concepto de hermenéutica, cómo está formada la Biblia, lo que necesitamos tener como intérpretes, lo que debemos hacer, lo que debemos considerar, las herramientas que nos van a ayudar en el estudio, la actitud que debemos tomar cuando nos acercamos a estudiar la palabra de Dios. Digamos que hemos visto los requisitos, los puntos relevantes previos antes de ingresar a escudriñar la palabra de Dios. Todo lo que requerimos, todo lo que necesitamos tener con nosotros. Desde la siguiente clase vamos a ver ya el proceso de la interpretación. Y en esta parte del curso vamos a estudiar algunos pasajes de la Biblia,
Así que estemos preparados para esta nueva fase del curso que se viene, porque vamos a necesitar que estemos involucrados para poder profundizar o detallar esta parte del curso. Así que estemos preparados, que Dios los bendiga, los guarde, los guíe, les dé fortaleza y sabiduría. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.